Muchas gracias al Colegio de Economistas, al maestro Horacio Sánchez, muchas gracias. Queremos con este trabajo ayudar a revertir lo que hemos visto, las no escuelas de nuestro país. Queremos que se desarrolle una animación, pero en el sentido inverso, que pasen, que se enrollen, que no vuelvan más el abandono, la simulación, el desvío, el despilfarro, que dejemos atrás el malgasto. En este trabajo retomamos nuestro punto de partida, nuestra postura fundamental y nuestra causa central como mexicanos primero. Sostenemos que el derecho a la educación, para ser real, es el derecho a una educación de calidad. No es simplemente el derecho a estar matriculado en una escuela, es propiamente el derecho a aprender, a desarrollar el propio talento sin restricciones, a cultivar con apoyo sistemático y profesional, y ese apoyo sistemático y profesional tienen que ser los maestros, las potencialidades de cada una y de cada uno. Hoy esta convicción está ya consagrada en el artículo 3º constitucional, que la educación es propiamente, para hacerlo, de calidad y que hay una obligación del Estado en garantizarla. Pero esa visión no será realizable si los cambios normativos que se han hecho no son acompañados por cambios en el gasto educativo. Que no quede duda, sostenemos firmemente que la escuela pública sigue siendo la institución más propicia para hacer efectivo el derecho a aprender de los mexicanos. Siempre defenderemos la libre iniciativa educativa y la libre elección que representa la educación particular, pero sostendremos con mayor vigor, si cabe, que el centro y referente de todo el sistema educativo siempre debe ser la escuela pública, laica y gratuita. Educación pública, pero que sea verdaderamente pública, es decir, no meramente oficial o de gobierno, entre comillas, sino auténticamente al servicio de todos, sostenida por todos, transparente, abierta al escrutinio de cada ciudadano, no privatizada en la práctica. Un sistema que no replique las carencias del entorno, sino que exprese sus aspiraciones más altas. Escuelas que no sean el espejo de la comunidad que las rodea, sino el proyecto de la comunidad que las rodea. En el trabajo que hoy presentamos, proponemos una agenda de cambio urgente para el financiamiento educativo. No solo describimos, sino que proponemos. La intención no es ser exhaustivos, sino claros. El libro Malgasto está pensado como un instrumento que no sirve para zanjar la discusión, sino para iniciarla. El libro sirve para animar una conversación a nivel social lo más extensa, lo más profunda y lo más oportuna posible sobre este aspecto de la reforma educativa. Por ello nos pareció lo mejor que la obra contara con pluralidad de perspectivas, incorporando la visión de expertos en el campo de presupuesto, de investigadores educativos, dándole voz a maestros, a padres de familia, a los funcionarios. Aquí quiero agradecer a todos los que colaboraron en este trabajo, desde, por ejemplo, don Carlos Muñoz Izquierdo, uno de los decanos de la investigación educativa en México, hasta Javier Mendoza Rojas, que ha colaborado durante muchos años a la construcción del presupuesto educativo nacional, especialmente para educación superior. Y hay diversos autores que colaboraron en el libro, los investigadores de México Evalúa, Aldo Muñoz y Leticia Echenique de la Autónoma del Estado de México, Marco Fernández de la Universidad de Duke, y también hay en el libro participaciones de los funcionarios de Oaxaca, de Guerrero, de Sonora y del Estado de México. Y por supuesto mis compañeros investigadores de Mexicanos Primero, especialmente Jennifer O'Donoghue. ¿Por qué tratamos el tema de gasto? O para ser más precisos, del malgasto. Porque el gasto es el principal instrumento de la política pública. Si no se cambia la forma concreta en que se gasta, los cambios constitucionales quedan en una visión inspiradora, que es algo grandioso, digamos, en la teoría, pero que queda discapacitado en la práctica para concretarse si no le acompaña el gasto. Y no gastamos poco. En todo el sector educativo
gastamos en México al menos 635,000 millones de pesos anuales, alrededor de 5.5 puntos porcentuales del PIB del país. Tan solo el gasto federal alcanza más de 363,000 millones de pesos al año para la educación básica. Pero de cada 100 pesos que se gastan, apenas uno se gasta para libros, materiales y tecnología de cómputo, ¿no? Los 30 centavos más los 70 centavos que ven ahí, 3 pesos para infraestructura, 4,5 en becas, y en cambio nos gastamos 84 pesos con 30 centavos para salarios. Incluso en los 7 pesos de otros, agua, luz, están también incluidos muchas veces los costos en términos de gasto para personal, pero en la forma de honorarios en algunos de los programas educativos. Hoy por hoy tenemos un sistema que reproduce, que cristaliza y hasta ahonda la inequidad social. En esta imagen vemos cómo solo los contribuyentes típicos aportan proporcionalmente al gasto educativo, ¿no? Los dos extremos son los contribuyentes de bajo ingreso y los contribuyentes de muy alto ingreso. En los extremos del ingreso la contribución es pequeña. De la bolsa resultante, la distribución no alcanza a que las oportunidades de los niños de los niveles más limitados, en el lado izquierdo, se vayan equiparando con las de sus coetáneos de los otros contextos. Cuando sean adultos, su posibilidad de participar activamente en la vida democrática y de lograr ingreso suficiente y justo será limitada. Lo que deberíamos tener en cambio es esta otra situación: un sistema de efectiva compensación, que haya por un lado una progresiva aportación a la bolsa educativa en la que los niveles de mayores ingresos, ¿no?, en el extremo derecho, arriba en el extremo derecho, aportaran más por sus consumos suntuarios, no por ejemplo, conectarle IVA a las colegiaturas. Y en el ejercicio del gasto hubiera efectiva compensación, ¿no? En la parte inferior, ahí se vería la compensación cuando se destinaran no los mismos, sino progresivos recursos a los estudiantes de contexto más vulnerable. La escuela pública es precisamente una redistribución de las oportunidades vitales, que no sea una fatalidad el origen socioeconómico de la propia familia. Se trata de detener la transmisión intergeneracional de la pobreza. La única institución que puede hacerlo en serio es la escuela pública, no el subsidio para alimentos, ¿no? Entonces podemos hacer todo tipo de transferencias que nunca serán sustentables, que fácilmente serán clientelares, y en cambio la educación pública, que es no darle a las personas, sino ponerlas donde hay, ¿sí?, en la posibilidad de generar riqueza, eso es lo que no estamos haciendo bien. Se necesita entonces entender que no solo es gasto, que es inversión. Se necesita entender que la educación pública es la oportunidad vital por antonomasia, la estrategia maestra del desarrollo. Solo cumple su finalidad cuando las reglas definen que el gasto llegue en verdad a los alumnos, pero en la proporción que lo necesitan para alcanzar resultados equivalentes y romper el determinismo de su contexto. Ampliar el monto sin cambiar las prácticas, gastar más sin gastar mejor, sería no favorecer el buen gasto educativo, sino justamente lo contrario: acelerar la captura de renta, ampliar las brechas y aumentar el despilfarro y la ineficiencia, ¿no? Sencillamente abrir más la llave del agua para que salgan entonces más fuertes los chorros en los agujeros de la manguera, pero en el extremo sigue cayendo el mismo goteo, y esa es la situación de los recursos educativos, ¿no? Todos los agujeros de la corrupción y el despilfarro, sencillamente con un flujo más fuerte de recursos, lo que harían sería ampliar la fuga y no garantizar que llegue a su finalidad última. Nos dio mucho gusto que en esta administración federal y a través de sus voceros se retomara la demanda que hicimos desde las organizaciones de sociedad civil: recobrar la rectoría de la educación, la conducción que tan funestamente se cedió y que se busca ahora entonces recuperar.
Pero conviene aclarar con precisión que la Rectoría del Estado está originada y está acotada por el mandato de los ciudadanos. Rectoría no es autoritarismo en su expresión, y Rectoría no admite una posición en la cual se pretenda que el régimen es irreprensible. Por el contrario, la Rectoría verdadera es una puntual, sistemática y ordenada rendición de cuentas a los ciudadanos de parte de la administración, que le otorgaron el mandato en las urnas y que son quienes proveen los recursos para que se cumplan las políticas públicas. Por eso, una de las pruebas de fuego de la Rectoría del Estado en Educación es precisamente la calidad del gasto educativo. No hay Rectoría del Estado en Educación si la administración no sabe, no puede o no quiere detener el saqueo de los recursos públicos que están destinados a la educación. Si por su negligencia, su incapacidad o su complicidad no puede presentar siempre e inmediatamente las pruebas de un uso honesto y eficiente de los recursos públicos en la operación cotidiana de las escuelas, en la asignación de las becas, en el pago de los salarios de los maestros, en las inversiones en computadoras, en la contratación y pago de los proveedores o de los consultores o de los funcionarios. ¿Qué abordamos en este estudio? ¿Qué lo hace diferente a otros trabajos? En primer lugar, que no nos preguntamos en abstracto sobre clasificaciones funcionales, montos, porcentajes de aumento, sino el gasto precisamente en su relación con el derecho a aprender. La pregunta es si lo que gastamos y cómo lo gastamos es precisamente lo necesario para aprender. ¿Cómo se costea el gasto escolar y cuándo se liga al aprendizaje? En segundo lugar, ofrecemos una panorámica sobre el estado actual del gasto educativo en México, concentrado en el gasto federal en educación básica. Finalmente, tratamos de ofrecer algunas pistas para pasar del diagnóstico a la corrección. ¿Por qué decimos que hay mal gasto? En forma esquemática queda claro a través de 6 características. Hoy en México el gasto educativo, con honrosas excepciones, se caracteriza por ser ineficaz y no eficaz, inequitativo, capturado, ineficiente, opaco, corrupto. Es ineficaz porque no asegura la presencia de los niños, de los maestros y los padres de familia, porque no se establecen las relaciones de aprendizaje, no hay suficiencia ni para lo fundamental de la operación, la infraestructura y el equipamiento son deficientes, fuera de norma, no se gasta en programas relevantes y ajustados, no se cumple el derecho a aprender en el presente, como lo muestran los resultados, ni con la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Las escuelas, y así lo queremos plantear, no son los meros edificios, se componen propiamente de la presencia de personas, de relaciones y de procesos de aprendizaje, de condiciones entonces materiales que facilitan estas relaciones y procesos, y ya en el último lugar de un sistema que lo apoye. Esto ha ocurrido a la inversa en nuestro país. Lo más importante es la Secretaría de Educación Pública y sus correspondientes estatales, y entonces la escuela es, ¿no?, la última y más pobre sucursal del sistema educativo, cuando debiera ser cada escuela su centro. La escuela es una comunidad de aprendizaje que cuenta con las condiciones sociales y materiales para que las personas que la conforman puedan desarrollarse integralmente, más allá de lo que sería esperable por su situación social, económica y cultural. En resumen, si una instalación o institución se quiere llamar escuela, tiene que haber condiciones de desarrollo integral, no solo alcanzar lo esperado en lengua y matemáticas, sino también en maduración emocional, en empatía, en discernimiento ético. Y si la escuela es un potenciador que no devuelve y continúa lo que es esperable en el contexto, sino que lo revoluciona y lo catapulta. El mal gasto es inequitativo. Tristemente en México, los niños, las niñas y los jóvenes con mayor necesidad van a no escuelas. Las escuelas de este país, y compruébenlo la próxima vez que vayan en la calle y vean una escuela oficial, verán que hay un cartel, una lámina pegada afuera que tiene una clave de centro de trabajo, CCT. Es entonces un centro de costo operativo para la distribución de salarios. Es una clave de pago para adultos, no es el centro, no fue concebida como el centro de desarrollo de niños y jóvenes. Al menos 59% de los CCTs de México son no escuelas.
no alcanzan los umbrales mínimos de una operación para aprender. Parecen escuelas, pero no son escuelas. Claro, algunas ni siquiera lo parecen. Son establos, son bodegas, son contenedores, son carros de ferrocarril, son, como les dicen en Michoacán, escuelas de palitos. Es decir, ustedes expliquen por qué una autoridad literalmente autorizó una clave de centro de trabajo para algo que no tiene muros, para algo que no tiene sillas suficientes para cada niño. ¿Por qué abrieron esa escuela? No se puede abrir. O sea, imagínense que, ¿no?, ustedes ponen a circular como transporte público solo 4 llantas, ¿no? Y dicen, bueno, un día llegará el resto del transporte. Es ilógico. ¿Por qué se autorizaron tantos centros de trabajo? Pues porque ya se generaban pagos para los adultos, no porque había ocasiones de aprendizaje para los niños. Otras CCTs, a pesar de tener una construcción de ladrillo y concreto, siguen sin ser escuelas. ¿Se llega a aprender algo en ellas alguna vez? Sí, pero con sacrificios irrepetibles o en condiciones extraordinarias que no se pueden pretender de nadie. Siempre hay héroes, pero eso no se puede pretender como política pública. Entre estados, entre modalidades, al interior del mismo estado, hay gran inequidad. Vean este ejemplo de Guerrero. Entre los centros más favorecidos y los centros menos favorecidos, los dos extremos, el gasto trimestral por alumno es más del doble. ¿Por qué? Este sistema regresivo que castiga a los más pobres, ¿cómo va a poder servir para la redistribución de oportunidades? El principal rubro de gasto educativo son los salarios de los maestros, pero los salarios de los maestros no escapan a la lógica de depredación. Hay una profunda y ofensiva inequidad magisterial. El programa de carrera magisterial no ha tenido un efecto notable sobre los aprendizajes, ni desarrolla propiamente a los maestros como profesionales, pero implican un sobresueldo. Es un ejemplo perfecto de mal gasto. Es una política pública que nos sale costosísima y no mejora las condiciones propiamente profesionales de los maestros, solo sus condiciones económicas, y por supuesto no está orientado al aprendizaje. Llega a favorecer la acumulación de beneficios, en promedio 2,5 veces más ingreso y mayor posibilidad de una segunda plaza. En resumen, no están alineados los beneficios para los docentes con respecto de los beneficios para los alumnos. Si le va bien al docente, no le va bien al alumno. Y viceversa, si le va bien al alumno, no le va bien al docente. El docente que se compromete con sus alumnos no le va bien económicamente en el sistema mexicano. La mejor solución para mejor ingreso que tienen los maestros es irse de la escuela, irse a la marcha, irse a la beca comisión, irse a la supervisión, irse como comisionado sindical, irse como operador electoral. Marchar o marcharse es la opción que tiene más ganancia que trabajar y quedarse con los niños. El gasto educativo está capturado. Un seguimiento de las movilizaciones magisteriales muestra que los beneficios son para pocos. Los beneficios acumulados no tienen fundamento educativo. La doble negociación que hasta ahora rige ahoga las finanzas de cada estado y se ha creado una cultura de captar renta a través de medios extralegales, con paros, con bloqueos, con tomas. Lo estamos viviendo ahora. Así es como se gana aumentos, no en el aula, se gana en la calle. La colonización de las estructuras educativas. En las secretarías de educación de los estados, los sindicatos quitan y ponen a los responsables, ocupan las plazas más importantes, no solo de las escuelas, sino del sistema de la autoridad escolar. No es un sindicato de los trabajadores, es un sindicato de los trabajadores que funciona como administración y gerencia también. Y entonces las comisiones bilaterales no son bilaterales, son comisiones unitarias, ¿no? El que está sentado aquí y el que está sentado acá responden a la misma lógica, que no es la de los ciudadanos, no es la de los contribuyentes, mucho menos de los niños. Otras formas de tener más ingreso, de capturar el ingreso, es esta colonización de las estructuras educativas y finalmente las alianzas electorales y la presión parlamentaria.
Los representantes del magisterio no están en un único partido, tienen su partido, pero aparte, panal, pero aparte de tener su partido, están en todos los institutos políticos. ¿A qué nos referimos con esta captura? Pensemos sencillamente en los 100 días o más de salario adicional relacionados a el aguinaldo. En ningún país del mundo hay aguinaldos de 100 días. En este sí, hasta 120 días de aguinaldo para los maestros. O que incluso ahora mismo 2 de cada 3 plazas se entregan sin pasar por concurso. Esto no lleva al beneficio del grueso de los verdaderos maestros, que siguen con una profesión de bajo ingreso y cuyo prestigio es maltratado por el linchamiento de su presencia pública. No solo ellos, las plantillas y los salarios de los funcionarios educativos en México son excesivas. Lo que se paga a la burocracia estatal y federal en educación no corresponde en general ni a la preparación de esas personas ni a los resultados que entregan. Los niños, las niñas, los jóvenes, los buenos maestros y las escuelas son invisibles. El gasto educativo es ineficiente, pues el ciclo presupuestal está roto. No se cumpla que una fase alimente a las otras. La posibilidad misma de corregir está interferida. Cuando apenas se están haciendo las evaluaciones, ya se presupuestó el siguiente ciclo. Cuando llega la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, llega 2 años después, y entonces no tiene ninguna consecuencia. Llega el paquetote a la Cámara de Diputados, lo ven los diputados y ahí se va a la bodega. El ciclo presupuestal está roto porque se presupuesta sin haber recibido los resultados de fiscalización, se ejerce en forma desordenada y tardía, no se relaciona con oportunidad ni profundidad la evaluación. Las irregularidades, cuando son detectadas, no tienen castigo. Tenemos un círculo vicioso, excesos recurrentes, y lo peor de todo, sin sanciones. Y ahí entonces, ¿dónde quedó la Rectoría del Estado? ¿Cómo vamos a recuperar el control de las finanzas? El gasto educativo es opaco, los datos son insuficientes, inadecuados o indisponibles, lo cual ha sido un enorme reto para esta publicación. No es solo una carencia simple de datos, en multitud de casos es ocultamiento de los datos. Por ejemplo, las negociaciones y las decisiones de aplicación del gasto son opacas porque no están motivadas, no están justificadas, no son recurribles, ni están hechas de frente, sino a espaldas de los ciudadanos, tanto en su condición de padres como en su condición de contribuyentes. No hay rendición de cuentas efectiva, ni a nivel nacional, ni por estado, ni escuela por escuela. El mal gasto es corrupto. Sabemos que es solo la punta del iceberg lo que podemos documentar. En el libro se documenta y se documenta en serio, documentalmente. Tenemos los documentos para comprobar cada afirmación que hacemos. Casos lamentables, indignantes, al menos 3.150 millones de pesos en desviaciones recurrentes anuales relacionadas con comisionados sindicales y entregas ilegales al sindicato, entrega de terrenos, entrega de vehículos, entrega de regalos. Las observaciones en Ciclomedia y habilidades digitales para todos, las estrategias de tecnología, suman 14.500 millones de pesos. ¿Podemos salir de este callejón? Nosotros decimos que sí. Hay una apremiante agenda de cambio que pasa al menos por los siguientes puntos. Es necesario presentar un estudio del costeo real del sistema a través del análisis de los distintos fondos, de su uso, de los efectos del gasto registrados también en el censo escolar. Cerrar el desvío y la corrupción ligados al desorden en la nómina magisterial. En eso ya hay un cierto avance anunciado. Establecer un piso de operación garantizado para cada escuela. Crear con reglas claras y no clientelistas un fondo de compensación para las escuelas vulnerables que les dé viabilidad elemental en el cortísimo plazo. Reajustar las prioridades y montos de los programas por su contribución al aprendizaje. Hay que hacer cacería de elefantes blancos en el campo educativo. Hay que exigir que en las funciones de sanción haya una activación real de parte de la auditoría y de la Secretaría de la Función Pública. Hay que realizar en cada escuela una jornada de transparencia y rendición de cuentas en las que se empodere a la comunidad y los padres, maestros y alumnos se apropien de la gestión, pidan cuentas, reciban cuentas. El gasto educativo en México entonces puede ser buen gasto, puede ser eficaz, equitativo, participativo, eficiente, transparente, honesto.
Esperemos que esto y mucho más encuentren en la publicación. El libro es finalmente un esfuerzo para compartir nuestra convicción de que se debe gastar para aprender y aprender a gastar. Se trata finalmente de nuestro dinero, el de todos, pero muy por encima de ello se trata de nuestros niños, de los de todos. Entonces, proponemos esto: vigilemos los procesos, pidamos cuentas y exijamos un buen gasto. Gracias.